Para hacer un análisis de caso entre el comportamiento animal y entre el comportamiento humano, rondeando el análisis que hace Tinbergen en sus 4 cuestionamientos, podemos hacer un análisis ejemplificado en el comportamiento de los pingüinos. Para irnos abordando por el tópico número 1 de cuál es la causa del comportamiento, pues en los pingüinos tratamos de descubrir qué estímulos externos o internos desencadenan el comportamiento que podemos ver. Podemos ver también que los receptores sensoriales pues juegan un papel vital, como la vista, el oído, los cuales son claves a la hora de entender cómo el animal está percibiendo estos estímulos. De esto dependerá la información de conexiones neuronales que dan lugar a una respuesta aprendida o repetida. Tinbergen asegura con esta primera pregunta o busca descubrir cuál es la causa de una conducta. Por ejemplo, podemos topar en el hecho de los pingüinos, por qué los pingüinos perdieron su capacidad de volar evolutivamente, o de pronto por qué son fieles a su pareja. Pues podemos definir todo esto en el hecho de su supervivencia, en el hecho que en base a su entorno, su contexto, pues estas son habilidades aprendidas o desarrolladas, las cuales le permiten tener una supervivencia más óptima en pro de su procreación y su vigencia como especie. Un gran ejemplo de por qué realizan algo, por ejemplo, puede ser un gran ejemplo de causa de impronta. Aquí cuando los pingüinos tienen sus crías y apenas el pingüino sale del huevecillo, pues lo primero que hace es ponerse en contacto con su cuidador primario. Puede ser un excelente ejemplo de la impronta, por ejemplo. Bajo esta misma temática podemos responder el valor de supervivencia, que sería la segunda pregunta de Tinbergen. ¿Cómo contribuye estas conductas o esta forma de vivir de los pingüinos para su supervivencia y su éxito reproductivo? Pues anclando lo que decíamos en continuidad anteriormente, pues en base al contexto y a la situación geográfica en donde viven los pingüinos, pues el hecho de tener una vida relativamente fiel a su pareja y a sus hijos les hace que sean menos objetos de carnívoros, de depredadores. Entonces podríamos decir que todo esto es en pro de su supervivencia también. Podemos decir que todo este tipo de conductas, por ejemplo, el hecho de que sean protectores solidarios, es decir, que dedican al menos 4 horas para proteger a sus crías, pues también está hecho o alineado en pro de supervivencia, en pro de no caer en ataques de depredadores y bueno, en hacer una guardianía en pro de su especie. ¿Cómo se desarrolla esta conducta durante la vida de los pingüinos? A nivel ontogénico podemos comentar que desde un inicio los pingüinos pues tienen comportamientos totalmente familiares, diciéndolo así a manera de compararlo con el ser humano. Podemos decir que desde que nace el pingüino se encuentra en un círculo familiar totalmente cercano. Podemos ver que recibe un proceso de andamiaje de padre y madre en los cuales le enseñan de manera bastante detenida a comer, a tomar agua, a identificar el agua salada del agua dulce, e inclusive también a regular su temperatura temporal realizando cierto tipo de coreografía o movimientos. Todo esto son procesos y procedimientos que se desarrollan ontogénicamente a través de la vida del pingüino y se anclan con el principio 1, 2, 3 y 4 de Tinbergen, que a través de estas conductas psicosociales, de comportamiento, de crianza, de comportamiento de convivencia, pues describen el pro o la actitud pro supervivencia del pingüino en pro de no caer en depredación de especies mayores o de riesgos de la vida misma. ¿Cómo evolucionó esta conducta? Pues podemos ver que para topar el punto 4, a través de lo que se conoce la vida del pingüino y de la comparación que éste tiene a través del tiempo, pues podemos decir que desde un inicio su proceso evolutivo en su distinción de especies o tipificaciones pues siempre ha estado marcada en tener esta característica de ser fiel a su pareja, a sus hijos, de ser bastantes protectores, bastante solidarios y bueno, de tener una conciencia bastante clara de su supervivencia grupal. Podemos decir que en todo el proceso evolutivo de lo que se conoce de la especie de pingüinos y de las distintas especies, pues en realidad siempre se ha visto fijada en evolucionar a partir o alrededor de su supervivencia, es decir, a adecuar todas sus coreografías, procesos biológicos, procesos de alimentación, de crianza, de reproducción sexual en pro de supervivir, como digo, al contexto, al entorno y sobre todo a depredadores y a amenazas o estímulos propios del medio en el que se encuentra y se ha encontrado esta especie específica a través del tiempo.